Estás en la M530, ¿querés comunicarte con nosotros? Lo puedes hacer al 11 3200 0530 y nos podés seguir también por YouTube. Estamos en todas las redes, somos Revista Martia, @Revista Martia, buscanos en Instagram, me gusteanos, seguinos, que no nos vas a encontrar. Y ahora sí, nos vamos a finales sorpresivos. Como si no, cayó la noticia, el señor estaba en medio de una juerga, pero desde el lugar, estoy hablando de allí Brasil, pero la noticia de los 27 años de prisión para Jair el Mesías Bolsonaro. 27 años y meses. Le dieron unos meses. Le dieron un par de meses por las dudas. Bien, por la duda. Y después quiero charlar, ¿no? Esto de, bueno, ahora hágalo. ¿Será el final o no? Digo en la segunda parte, pero exactamente. Yo para eso, antes que nada quiero tengo unos videos, que ahí hice un lío, la producción Vicky me quiere mucho. Pobre en general nos quiere un montón. Pero quiero empezar con una foto. Tenemos una foto que... Perdón, ¿puedo preguntar qué foto? La de Marcelo y de la fiesta. Una foto que es, me parece, un antes y un después, que explica el presente de Jair Bolsonaro. Tiene que relatarla. La foto se ve a entonces presidente Jair Bolsonaro en Brasil y al lado, ¿quién sino? La compañera recién lo nombraba. No lo nombre muy fuerte. El killer, vamos a decirle. El killer. A mí me gusta decirle el killer. Te liquida, te fulmina. Y que habla así, que se llega todo, con la gorra de Brasil sonriendo. No te saques una foto, es Drapi. Re Drapi. Es Drapi, vos fijate si no, 27 años. Me gusta Drapi en vez de Drupi, Drapi. Bueno, ¿qué pasó con Jair Bolsonaro? Recordemos, presidente del país hermano, miembro más importante en términos económicos y poblacionales del Mercosur, entre el 2019 y enero del 2023, todo 2022. La causa por la cual termina preso, básicamente por intento de golpe de Estado. Claro. Nada. Más o menos. ¿Quién no lo intentó? A ver, medios, fines. Asalto a las sedes de los tres poderes. A los tres. Para aclarar un poco, dejaron los dedos marcados por todos lados. Todos lados. No es que el sistema político no intentó y eso salvarlo. Te da la pauta de cuán impunes se creían, ¿no? Incitación a la radicalización de sus seguidores al no aceptar la derrota electoral ante Lula da Silva. Y un plan para asesinar al presidente electo y al vicepresidente y luego declarar el estado de sitio. Ya que estamos... Si la vamos a hacer, la vamos a hacer completa. Las manos de Filippi sonando en mi cabeza. Pero yo quería recapitular un poco cómo fueron estos 4 años de Bolsonaro, cómo es que termina ahora en esta condena, y un poco retroceder a cómo llega también a la presidencia. Probablemente en Argentina, la gran mayoría de nosotros, de nosotras, haya oído hablar de Bolsonaro a partir de esa imagen que se viralizó, en la cual él está en el impeachment a Dilma Rousseff, año 2016, votando obviamente a favor del impeachment. Ahí Bolsonaro lo que hace es votar a favor y dedicar su decisión al coronel Carlos Alberto Brillante Ustra. ¿Quién fue? Bueno, estuvo a cargo de uno de los tantos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en Brasil, puntualmente en San Pablo, donde se practicaba la tortura sistemática, entre ellos a Dilma Rousseff. Para eso tenemos el video, que es el número 2, porque obviamente me equivoqué, pero es bastante claro y está en portugués. De todas formas yo voy a ir traduciendo. Perdieron en el 64, perdieron en el 16. Voto por la familia, por la inocencia de los chicos, contra el comunismo, por la libertad, contra el Foro de San Pablo, por la memoria del coronel que le nombraba recién, el pavor de Dilma Rousseff, su torturador, por el ejército brasilero, por el ejército de Caxias, por Brasil sobre todo, y por Dios sobre todo. Mi voto es sí. Hay que tener estómago, ¿no? Para votar en nombre de un torturador. Más allá de la ideología que uno tenga, ¿estás votando a favor del dolor, de la tortura? Y del torturador de Dilma encima, ¿no? De cualquier torturador. Bueno, pero es esa, por lo menos en estas tierras, los que irrumpen con esta lógica de irse de plano, ¿no? De romper los límites, si eso no se dice. Por eso me parecía interesante pensar en este trajín, en cómo está terminando aparentemente, hay que ver siempre cómo evoluciona todo, para
empezar a pensar cómo se reacciona desde estas costas, ¿no? Sobre un caso muy parecido que obviamente tuvo lugar un poco antes. La campaña electoral de Jair Bolsonaro también estuvo signada de muchos paralelismos para con lo que fue la experiencia, y sigue siendo, pero no por mucho tiempo, de Javier Milei en nuestro país. El lema de la campaña fue "O mito llegó", básicamente el mito llegó. Seguramente hayan visto la publicidad, la propaganda. Se levantaba el Pan de Azúcar, esa montaña, y era un gigante que caminaba y aplastaba todo a su paso, con música obviamente muy alegre, muy carioca. En el discurso, básicamente, el gigante, que era el Pan de Azúcar, ícono de la ciudad, aplastaba a la casta política, ¿no?, que mamaba del Estado. No sé si les suena. Che, pero acá eran originales, habían dicho. No solo no es original, sino que el discurso además arengaba mucho sobre la idea del orden y progreso, esta frase de Comte que aparece en la bandera de Brasil, y presentándose Bolsonaro como un outsider. Esta idea del golpe de efecto, recordemos que Bolsonaro venía del ámbito militar, él era un coronel retirado. Y con un Lula fuera de juego. Exactamente. Esta es la proscripción. No hay, recordemos, campaña legítima. A último momento tienen que presentar desde el Partido de los Trabajadores a Haddad, o Haddad, como le dicen ahí. Y esto signado en un contexto en el cual hay un atentado a Jair Bolsonaro con una faca, que tenemos un video, porque no entendemos sino el resultado y esta frutilla del postre de esta campaña tan virulenta, sino entendemos también ese atentado, que hay muchos que dicen, bueno, ¿habrá sido un atentado o habrá sido un autoatentado? No lo sabemos. Como el disparo en la oreja de Trump. No lo sabemos. ¿Tenemos el video? Buenísimo. El señor que vemos acá, mientras es apuñalado y cae, es Jair Bolsonaro. Es el líder de las encuestas para la presidencia de Brasil hoy, sin Lula. Acordate que el viernes ¿Qué escena parecida a la caravana de Javier Milei? Con el brócoli. Está bien, un brócoli, pero si hubiera sido un piedrazo. O sea, pareciera el mismo modus operandi. Les confesamos a los oyentes que estén escuchando en este momento, no somos conspiranoicos. En absoluto. Pero que hay un modus... Pero eso no quiere decir que no me estén siguiendo. Absolutamente. Pero es interesante lo que decía la periodista en ese recorte, porque con Lula proscripto. Y ese golpe de efecto, ese atentado, lo termina de catapultar. Claro. Ahora bien, él asume y al año tiene que lidiar con la pandemia de COVID. Y esto es una de las cosas sobre las cuales más se le va a golpear, incluso desde su propio ámbito político. La gestión de la pandemia estuvo signada por el negacionismo. Abierto negacionismo. Gripeciña. Exacto. Bolsonaro calificó repetidamente al COVID como una gripecita, se opuso a las medidas de la cuarentena, al aislamiento social, que eran defendidas en el propio país por gobernadores, no solo por la Organización Mundial de la Salud. Promovió abiertamente las aglomeraciones. ¿Se acuerdan acá el distanciamiento social? No, júntense, hagan fiesta, decía Bolsonaro. En 2023, además, se descubrió, esto está publicado y lo pueden ir a chequear, que Bolsonaro y varios de sus colaboradores falsificaron certificados de vacunación para viajar a Estados Unidos. Él no se vacunó. No quiso vacunarse. Abiertamente, y lo dice, y tenemos un video en el cual se mofa la gente precisamente de esa actitud un tanto socarrona, tonta. Pelo meu histórico de atleta. Por mi físico atlético, contaminado pelo vírus, en caso de que sea contaminado por el virus, nada sentiría. Ou sería, quando muito, o en todo caso, acometido de uma gripezinha. Sería una gripecita. O un resfriadinho, y en el meme, el video, se lo ve a Jair Bolsonaro personificado en un cuerpo fisicoculturista. Digamos todo, es mejor un fisicoculturista que un león, ¿no? Por lo menos sigue siendo humano. Es impresionante. Defendió y promovió el uso de la cloroquina. Claro, la lavandina. Sí. El gobierno gastó millones de reales en esos medicamentos. Y deliberadamente se retrasó la compra de vacunas. Brasil tuvo vacunas mucho tiempo después que, por ejemplo, la República Argentina, que Chile o incluso que Perú. Atacó abiertamente a la democracia y a las instituciones como probablemente nunca en la historia moderna de Brasil, ¿no? Sobre todo en un gobierno que gana electoralmente. Constantemente Bolsonaro se encargó de señalar
la falta de confiabilidad en torno al sistema de votación electrónica de Brasil. Cada elección que iba, cada elección que decía que no. Y además, como si todo esto no fuese poco, fue investigado por interferir en el trabajo de la Policía Federal para proteger a familiares y aliados en investigaciones de corrupción. Es muy conocido el caso de unas joyas que se trajo de Arabia Saudita, salarios, sueldos que tenían familiares y otros reconocidos que evidentemente terminaban en sus arcas. Esto es lo que lo llevó a la renuncia de su ministro de Justicia, que no sé si recuerdan, porque la historia pasa muy rápido. ¿Se acuerdan quién fue el ministro de Justicia? El que metió preso a Lula. Moro. Es una locura. El ex juez federal responsable de la prisión de Lula, que basada en un juicio abiertamente violatorio del debido proceso, que fue anulado por el Tribunal Supremo, que permite que Lula da Silva hoy sea presidente de la Nación, y que fue reconocido por el propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Claro. Bueno, misoginia. Había un video que es increíble del 2003 en el cual le dice a una diputada en el Congreso, en Brasilia, que no merecía ser violada. ¿No merecía? Sí. Ah, claro, porque no era linda. Bueno, vos sos hombre, vos Claro. entendés. Es una locura. Este tipo fue presidente. Entonces la pregunta es cómo se lidia con porque no son monstruos, son hijos de puta, son fascistas. Pero, bueno, hay una serie, no sé cómo estamos de tiempo, la miro a Vicky, me mira con ojos de rayo, el hijo del siglo, que es sobre Mussolini. Yo la empecé a ver. Es ya buenísima. Vi la primera Ay, capítulo. mírenla, es del año pasado, mírenla, pirateen esa serie. Y es esto, esto ya lo estudiaron y Ya lo están probando con lo están nosotros. probando. Somos un conejillo de indias. Por eso es interesante ver el caso brasilero para ver cómo vamos a reaccionar, porque esto es nuestro futuro. O sea, nos vas a contar el futuro, perfecto. Sí, el futuro ya llegó. Y tenemos un videíto más, Dale. más para hablar un poquito sobre... Acá lo vemos a Bolsonaro en un acto público, en un día hermoso, con una niña en brazos, y enseñándole el presidente de la nación a hacer el gestito de la ametralladora. Claro. Un pelotudazo. Hay una bandera de Boca también, veo. Bueno, de Brasil, vos porque son medio... te fallan la vista, pero las ganas... No, pero digo, esto es interesante, porque en un contexto en el que el tipo niega el calentamiento global, Ajá. antivacunas, o sea... un tipo que abiertamente sube en andas a una nena y le dice vamos a ametrallar y vamos a violar y vamos... ¿Qué se hace con esto? Se rompieron todos los libretos. Bueno, yo creo que lo mínimo es que esté preso y que ese tipo se tiene que pudrir en la cárcel. Yo aplaudo desde esta columna a Luis Ignacio Lula da Silva, que yo creo que es no solo el mejor presidente de la historia de Brasil, sino que probablemente de la historia que nos toque ver a nosotros en vida. Así que un aplauso y dejo para la segunda parte charlar un poco sobre qué hacer con todo esto. No, ¿va a poder Brasil sostener la prisión de Jair Bolsonaro? Es todo un desafío para las democracias. Después lo vamos a charlar, pero ustedes quédense porque hay mucho programa. Estamos en Revista Martia y hoy hablamos de fin. Deja tu mensaje en nuestra línea de